Bueno, antes de empezar, ¿alguna vez se preguntaron, los ingresos pasivos suenan demasiado bien para ser verdad, no? Bueno, eso es lo que vamos a ver con el patrocinador del día de hoy. Honeygain es una página de internet y aplicación magnífica que te hace obtener ingresos por simplemente mantenerla en segundo plano en tu computadora. Claro que no vas a ganar una millonada de guita para comprarte una Ferrari, pero sí vas a poder tener un poco de dinero extra para pagar cuentas o servicios como Spotify, Netflix, Amazon Prime, etc. Igual, pará, no te preocupes, esta página funciona de manera sencilla. Con simplemente abrir la aplicación en tu computadora, se recompilan los datos de internet residuales y pasan a convertirse en una pequeña ganancia. Además, al alcanzar los $20 vamos a poder retirarlos sin ningún problema. Y te digo, ten en cuenta que esto es 100% seguro, no tiene acceso a tu dispositivo, no es invasivo con tu información personal y no afecta de ninguna forma tu conexión a internet. Es decir, tengas o no abierta la página, no vas a notar ningún tipo de cambio. Así que si te interesa, te recomiendo que uses mi código referido Juancuruzu y registrándote con el link ahí en la descripción vas a obtener tus primeros $5 gratis. Y de paso me ayudas a que haya más colaboraciones de este estilo, para poder pagar mis impuestos y luchar contra la inflación de mi querida Argentina. Así que Honeygain, muchas gracias por patrocinar este video. Bueno, este resumen va dedicado a la segunda parte de Dota Sangre de Dragón, así que arriba va a aparecer una etiqueta por si todavía no vieron la primera parte, así pueden estar al corriente de lo que va pasando. Nos habíamos quedado con Davion siendo capturado por Kaiden, con la batalla entre los humanos del reino de la noche plateada de los elfos y sobre todo con la paliza que le había dado Terrorblade a Selemene. Entonces luego de la pelea, Selemene aparece en la torre del hechicero, donde ella intenta convencerlo de que pueda darle algo de su poder, para así estar al 100 y poder estar parejo en la pelea con Terrorblade, ya que él había hecho un trato con el demonio a cambio de que la mate a ella, pero el hechicero no la acepta y le muestra la flor de Filomena, apodada así por su hija, para que se dé cuenta que prefiere haber hecho ese pacto con el demonio antes de que ella esté viva. Por otro lado, a Davion lo tienen encarcelado y les intenta advertir a los demás que ayuden a los dragones, porque Terrorblade va a venir por ellos, por él y solamente va a traer destrucción. Pero a Kaiden no le importa y ni siquiera lo escucha. Y para colmo, llama a este viejo para que haga algunos experimentos un poco sádicos con el prota. Igual tranquilín, porque su idea sería sacar al dragón que lleva adentro. Entonces el viejo le explica que existen humanos que tienen rasgos de dragones, porque antiguamente había un clan de dragones que eran humanos, y puede que él pertenezca a ese clan. Y eso podría llevar a que él y Slairac estén unidos para toda la vida. Entonces más tarde pide hablar con Kaiden, donde le muestra que Davion podría ser la salvación, o sea, el arma definitiva, ya que podrían usar su sangre para experimentar con los guerreros y así crear personas casi invencibles e incluso llegar a revivir a los muertos. Pero al toque Kaiden desaparece, porque en realidad se trataba de Finrey, que vino en busca de Davion. Y bueno, de paso se llevó una gran notición. Entonces va a avisarle al facha lo que está pasando, a lo que logra liberarlo de sus extrañas cadenas, y a todo esto, el viejo comienza a tomarse la sangre de Davion y se comienza a transformar. Pero al ver que no le era suficiente, comenzó a tomarse todo lo que había arriba de la mesa, y parece que le hizo un poco de efecto, porque al rato aparece frente al prota con los ojos verdes, y a reclamarle lo que le pertenece. Se ve que cuando tomó la sangre, apareció Terrorblade para poseerlo. Y se preguntarán, ¿qué pasó con las chicas? Bueno, ellas siguieron su batalla contra los elfos, en donde quedaron en gran desventaja, así que ya por la noche paran a descansar y a planear cómo van a escapar del lugar, porque básicamente están encerrados en el bosque. Y la capitana le dice a Mirana que ella va a hacer de cebo para que ella pueda escapar. Igual a Mirana le importó un carajo lo que le dijo la capitana, porque le hace una emboscada a los elfos y comienza a exterminarlos. ¡Zas! Uno menos. ¡Fium! Otro menos. Y prácticamente hizo un desastre. A lo que logra salir ilesa y va en busca de todos los demás para así poder escapar todos juntos. Volviendo con el prota, se ve que Terrorblade invocó a algunos dragones, porque vemos que el reino comienza a ser atacado por muchos de distintas razas y comienzan a eliminar a muchísimos cazadores. A lo que este le ofrece un trato al prota, que a cambio de que él le dé a Slairac, él detendrá todo esto. Pero Davion no tiene ganas de hacer ningún trato con él, e intenta golpearlo. Aunque yo en tu posición le haría caso, facha, o sea, el tipo es una especie de dios. Pero bueno, igual Finrey se lo lleva para que entre en razón, y repentinamente aparece una cría de Wyrm, que comienza a perseguirlos. Pero igual tranco, porque escapan y al rato Davion logra encontrar sus pertenencias, y ahora sí puede darle pelea a todos los dragoncitos. Por otro lado, los cazadores siguen luchando contra los dragones, y Kaiden con este muchacho llamado Bran, que es el mejor amigo del prota, logran encargarse de algunos, y mientras escapan se encuentran con Davion y Finrey, a lo que ahora sí pueden darle pelea a todos los dragones. Entonces vemos unos cuantos espadazos, un zoom por acá, Kaiden tirándose unas poses re fachera y hasta trabajando en conjunto. Sí, una máquina los pibes. Pero como siempre lo lindo se acaba, y aparece Terrorblade, que se les introduce en sus pensamientos a cada uno, y comienza a mostrarles la verdadera realidad en la que ellos creen que viven.
básicamente los estás destruyendo psicológicamente. Y sobre todo a Kaden, que quiere que tome venganza y mata a Davion. Pero este no le cree nada a sus palabras, porque sabe que la familia es lo primero. Así que intenta atacarlo, pero este lo manda a volar en un instante, y ahí agarra al prota para poder arrebatarle el alma de Slayrak. Pero Finrey se sacrifica llevándolo fuera al villano, pero este la sujeta para que no pueda usar su poder, y ambos terminan cayendo al vacío. Pero, tranco mi reina, porque aparece el facha Davion como siempre para quedar como un campeón y logra salvarla. Aunque igual ahora no hay tiempo para relajarse, porque los dragones ya no están bajo el mando de Terrorblade, ya que el viejo murió en la caída. Pero igual quieren destruir todo a su paso, así que la banda intenta escapar, pero los dragoncitos son una banda. Igual, nuevamente tranquilen gente, porque por arte de la trama, aparece esta chica llamada R'lyeh a salvar a todos, y dispersando a los demás monstruos. Por otro lado, Mirana y su gente lograron llegar a este reino para tratar a todos los heridos, y también conseguir algo de suministros. Una vez dentro, y todos con la panza llena, deciden ir a hablar con el capitán del reino, pero resulta que no hay ningún capitán, sino esta chica llamada Vanari, que se encargó de eliminar con su gente a todas las personas del reino. Todo para llevarse a Mirana, porque su tío la sigue buscando. Y se preguntarán, ¿cómo sabía que Mirana se iba a dirigir a este reino? La verdad, no lo sé, Rick. Así que al otro día, los esposan a todos y se los llevan con rumbo al Imperio de Helio. Por otra parte, muy lejos de este lugar, los 8 dragones se reúnen a debatir qué hacer con Terrorblade, ya que está haciendo desastre a donde va. Y vemos que este dragón rojo comienza a decir cosas sin sentido alguno, pero de repente le tira un ataque a todos sus hermanos, matándolos a todos, sí, así como si nada. Y aparece el hechicero, porque se ve que esto fue obra de él, porque ya saben que él había hecho un pacto con Terrorblade. Así que le agradece por darle las armas a sus hermanos, pero como el tipo no tiene códigos, termina calcinando al dragón rojo. Volviendo con los fachas, ellos llegan a la guarida de R'lyeh, que en realidad es la casa de Auroth, y al rato, en lo que vemos que Kaden y Davion tienen un encontronazo, por una diferencia de ideas. Pero bueno, esta trata de hacerlo entrar en razón a Kaden de que el prota está perdido, y sí que lo está, porque comienza a tener alucinaciones con esta piedra brillosa, y dice que Slayrak supuestamente lo está llamando, aunque puede que tenga razón. Y la dragona le da a entender que no está tan equivocado, ya que ella, por medio de este mineral, pudo cambiar de ser una dragona simple a lo que es ahora, un dragón con conciencia que escribe libros. Sí, no sé cómo hará para escribir libros, pero bueno. Por el lado de Mirana, llegan hasta el Imperio de Helio, y se encuentra con el virrey Kayurra, quien la cuidaba cuando ella era chica, y le dice que se quede tranquila, porque nadie va a lastimarla. Así que más tarde se encuentra con su tío el emperador Yabarra, que es un tipo bastante arrogante, que lo único que le interesa son los negocios. Por eso quiere hacer un trato con ella para mostrar a las demás naciones que la princesa del sol volvió, y así darles esperanzas a las personas. Pero bueno, ella no tiene la mejor onda con él porque mató a sus padres y usurpó el trono. Pero bueno, aún así va a tener que escoger si cumplirle el capricho a su tío o morir en el calabozo como ahora mismo se encuentra Luna, ya que por órdenes del tío la encerraron. Y aparte se encuentra con unos viejos conocidos, con los cuales ya había tenido una riña anteriormente. Pero tranca, porque con la ayuda de Nico, este nuevo personaje secundario, se los cargan un toque. Cambiando de escena, Davion mientras se encontraba con Finrey tiene un trance donde se encuentra con Slayrak, que le cuenta que sus hermanos murieron, y ellos dos son los únicos con vida. Y el dragón le nombra al dios solar, y que debe buscar el ojo del Will Supremo. Así él puede encontrar a Terrorblade y eliminarlo. Y obvio que Davion no entendió un carajo lo que le dijo. Así que R'lyeh le traduce que el dios solar hizo su hogar en el Imperio de Helio, y que seguramente allí debe estar el ojo del Will Supremo. Entonces le dicen que vaya a ver a su hermana Lina, así tiene una audiencia con el emperador. Así que el Facha y Bran deciden partir hacia allá en el dragón como transporte, aunque en medio del viaje ella cambia su forma de humana para no levantar sospechas. Y sí, me lo suponía, si no, ¿cómo iba a ser escritora siendo un dragón? Como que los cálculos no me dan. Una vez llegan al lugar, al toque el Facha y Lina sienten una gran conexión, como si se conocieran. Entonces al otro día, así como si nada, le dice que va a conseguirle su audiencia. Mientras en el reino, Yabarra le propone a Mirana que se case con él. Sí, es su tío, lo sé, pero bueno, así serán los tíos en ese mundo, no sé. A lo que ella lo duda, pero de ser así, lo único que quiere a cambio es un ejército. Entonces va a hablar con el Consejo del Imperio, que básicamente le rechazan su idea de pedir un ejército, porque no tienen intenciones en ir a la guerra contra los elfos. Y a todo esto, nos preguntamos, ¿qué pasó con el hechicero y su pacto con Terrorblade? Bueno, él se reencontró otras veces con Selemene, a lo que ella se la veía arrepentida por lo de su hija, pero le echaba la culpa a él, porque supuestamente la alejó de ella. Entonces más tarde, tiene una reunión con Terrorblade, porque este le reclama que solo le dio una de las 7 almas que decía el pacto. Pero bueno, el hechicero es más astuto y le hizo una engaña pichanga, porque sabe las intenciones que tiene él con respecto a las almas. Yendo con Luna, hizo un motín con los demás presidiarios para escapar, y en cuanto logra hacerlo, aparece Lina para impedir que se alejen.
Y entonces Davion se encuentra con ellos dos y deciden ir los tres hacia el castillo en busca de Mirana. Así que se reencuentran y todos felices. Pero ella les dice que no va a escapar porque ya tenía un trato con su tío. Pero en cuanto intenta guiarlos a que ellos escapen, le dan un flechazo que le cristaliza parte de su cuerpo. Y vemos que fue obra de Vanari. Entonces Nico se lleva a Luna y los hombres del reino acorralan a Davion. Igual tranca, porque al rato llega Lina y logra que lo suelten. Y mientras Aurot cura a Mirana, que está entre la vida y la muerte, vemos que el emperador habla con el pelado para decirle que sí o sí encuentre un culpable del atentado. Así puede ejecutarlo públicamente. Si no, estaría mal visto que con lo que pasó, él no haya hecho nada al respecto. Si llegaste hasta acá, perdón por este momento del orto. Pero bueno, te invito a que te suscribas y actives la campanita, me sigas en Instagram, donde vas a ver historias mías haciéndome el lindo o subiendo algunas boludeces, y también me sigas en la plataforma Violeta, donde voy a estar transmitiendo casi todos los días por la noche. Así que gracias por bancar este momento de porquería. Seguimos. Volviendo con Luna, ella y Nico se dirigen a la cantina de este viejo, para sacarle algo de información sobre quién disparó la flecha. Aunque este no sabe nada, le regala un arma de copado. Pero cuando se están yendo, ella reconoce a un hombre del reino que estaba haciendo de las suyas. Así que lo captura para preguntarle por Vanari. Pero hablando con Nico se dan cuenta de que esto puede que sea una farsa o un montaje. Así que vamos a ver qué pasa. Entonces al otro día, Davion le pide al pelado hablar con el emperador porque quiere ver el ojo del Will Supremo. A lo que más tarde va a hablar con el emperador. Y este se niega a dárselo. O sea, en 3000 años nadie lo tocó al ojo y Davion solo por creerse fachero se piensa que puede tenerlo. Pero bueno, y aunque este le cuente lo sucedido con Terrorblade, a Yabarra le chupa un huevo y le niega la petición. Entonces el prota, cansado de este tipo arrogante, se transforma en dragón. Se carga a 2 guardias, lo sujeta y se lo lleva volando hacia la cima de esta torre, donde lo deja caer al vacío y chao tío. Y obvio los guardias del imperio comienzan a atacarlo. Y vemos que también Luna se encuentra con Vanari, así que comienzan a batallar. Y entre espadazos que van y vienen, la mala toma la ventaja. Pero en ese momento aparece Marcy, que con un fuego calma las cosas. Pero ella no está sola, sino con algunos guerreros de la Noche Plateada. A lo que Lina también hace su llegada e intenta detener a Davion, que prácticamente está haciendo un caos en la ciudad. Aunque bueno, no es Davion, sino que su cuerpo lo está manejando Slayrak. Y bueno, ya sabemos que es un dragón y es malo. Y mientras este trata de carbonizarla, ella se arriesga para tocar al dragón y hacer que Davion regrese. Luego, una vez las aguas tranquilas, deciden hacer de cuenta de que Davion fue el héroe y que acabó con el dragón, porque si el pueblo sabe que el prota es el dragón, básicamente lo van a linchar. A lo que él de paso le pide que tome el puesto de regente en el imperio, ya que el emperador había muerto. Así le consigue el Ojo Supremo. Por otro lado, vemos a Finri. ¿Y dónde estuvo todo este tiempo? Bueno, ella se fue de la casa de Aurot e intentó hablar con los elfos en su momento para calmar la guerra. Pero bueno, se ve que al parecer estos todavía tienen ganas de andar matando humanos, a lo que quedó un poco frustrada. Y estando en el bosque se encuentra con Terrorblade, que le dice que el hechicero prácticamente siempre la usó, y en un instante quiere apoderarse de su cuerpo, pero tranca, porque igual al rato el hechicero la teletransporta con él, y le dice que Selemene está en la torre sin poderes, y que ahora como elfa ella reclame lo que es suyo, porque Finri en realidad es la reencarnación de Mene, la diosa de la luna, así que le pide que mate a Selemene ahora que está débil, porque el hechicero se ve que al parecer quiere hacer la guerra con los humanos, porque bueno, él en realidad es un elfo. Al otro día, gracias al sol de la mañana, el cristal que cubría el cuerpo de Mirana desapareció por completo, sí, como por arte de la trama. Entonces, como ahora el emperador está muerto, la princesa podría tomar cargo como emperatriz, aunque bueno, nadie sabe todavía que está con vida, ya que la daban por muerta. Entonces, la vieja chota esta del consejo quiere el puesto de regente, así tomar el control del imperio. Pero Lina también aparece, para querer tomar ese puesto, porque sabe que la vieja usa su dinero para influenciar a las personas. Pero, mucha disputa al pedo, porque aparece la princesa Mirana ante todos, y obvio reclama el trono, aunque esta no está conforme con eso, ya que la princesa en el pasado había huido al reino de la Noche Plateada. Aunque bueno, eso en realidad no fue idea suya, porque el reino en ese momento fue atacado, y mismo habían muerto sus padres. Pero bueno, como ella quiere ir a la guerra contra los elfos, Lina no quiere, entonces la vieja propone una votación, para que ese puesto se disputa entre la princesa y Lina, a lo que ella no participa porque es más astuta. Entonces más tarde ya vemos que coronan a Lina, así que ahora Lina es la nueva emperatriz del imperio de Helio. Y con esto Mirana ya no se siente que deba quedarse en el imperio, a lo que se marcha y se cruza con Davion, con quien tiene un fuerte cruce de palabras, porque ella siente que él la está traicionando, ya que solo está haciendo lo que quiere Slayrak, y busca la alianza con Lina para su beneficio, aunque bueno, él solo lo hace para detener a Terrorblade, aunque su indiferencia con él, yo creo que se ve de más a que ellos se aman y ella se siente defraudada por él.
Igual acá pasa algo muy relevante para la trama, porque aparece Marcy, Luna y algunos de los guerreros de la Noche Plateada, que le dicen a Mirana que ya sabe quién quiso asesinarla y quién la contrató, y fue nada más ni nada menos que la nueva emperatriz Lina, y obvio que con esto Mirana quedó recontra caliente, y también con Davio por estar con ella, pero igual Bran le hace entrar en razón de que su amigo no es así, y que si él sabría lo que hizo Lina, se alejaría de ella. Entonces se dirigen nuevamente al Imperio, y yendo con Davio, Lina le muestra el Ojo Supremo, pero esta al tocarlo no siente nada, y dice que el ojo es falso. Igual algo raro, porque si no Slyrak no le diría que vaya tras ese ojo. Entonces él quiere ir a buscar el ojo verdadero, o sea, piensa que hay uno verdadero, porque debe estar en alguna parte, y se siente frustrado porque nada le sale bien. Y ahí Lina, para colmo, le confiesa que ella mandó matar a Mirana, y se lo cuenta porque no quiere mentirle, ya que al parecer está enamorada del facha o algo así. Y bueno, el prota todavía se siente más inútil, así que decide hablar con Mirana y poder arreglar sus diferencias. Y él le cuenta que en realidad el ojo es falso, aunque ella recuerda que su padre sí tenía poder cuando estaba en el trono, así que sospecha que puede que lo hayan cambiado. Entonces deciden ir a la cantina y hablar con el capitán del Imperio, pero este igual mucha información no le da, ya que no se acuerda mucho del día de que el Imperio fue atacado. Así que la única alternativa que tienen es ir a hablar con el pelado, porque si el ojo es falso, él fue quien lo cambió. Bueno, dejando de lado a los protas, Finrey se encuentra con Selemene, pero no fue a matarla, sino a hablar con ella, y se dirigen a la tumba de Filomena, y se ve que al salir del castillo y venir acá, la diosa renovó sus fuerzas, así que le agradece a Finrey y se va. Y obvio el hechicero al llegar le dice que embarró feo la cosa, porque ahora con esto se viene un desastre en el mundo. Así que volviendo al Imperio, en una reunión de la emperatriz con el consejo, irrumpe el pelado, y los echa a todo el lugar, y le declara la guerra a Lina, porque obvio ella intentó matar a Mirana, y nos demuestra que no es un simple pelado, sino que tiene cualidades como brujo, y se encarga de Lina en un momento. Así que al otro día, los muchachos llegan hasta el palacio, y le reclaman de que él tiene el ojo, aunque el pelado les explica que ese es el ojo verdadero, y Aurot abre la puerta donde estaría la emperatriz, y se encuentra con su cuerpo ya sin vida, y obvio Davion reacciona de mala manera. Bueno, en realidad es Lyrak, porque se ve que ella pertenece a la familia de los humanos dragones que también pertenece a Davion, por eso es que tenían una gran conexión. Así que se transforma y va a atacar al virrey, pero este nos demuestra que está rotísimo, y en un instante detiene el tiempo y manda a volar al dragón, y muestra ante todos su verdadera identidad. O sea, él en realidad es Sindrak, uno de los 8 pilares, así que Aurot comienza a combatirlo para que los demás puedan escapar. Pero Bran se arrepiente y decide quedarse porque está enamorado de ella, y entre los dos deciden darle batalla, aunque Indrak está repolenta, o sea, es uno de los 8 pilares, y de un momento a otro elimina a la dragoncita, y se dirige a la ciudad, donde comienza a hacer un enorme destrozo y paraliza a todo el mundo, y le pide a la vieja que se haga cargo del reino y que traiga de vuelta a Mirana. Por otro lado, en las afueras del Imperio, Selemene aparece frente a Luna y algunos guerreros, a lo que todos deciden darle la espalda, ya que ella los había dejado de lado en la guerra contra los elfos. Igual fue porque Terrorblade le hizo pelota. Pero bueno, todos la rechazan y ahora prefieren seguir a Mirana. Entonces esta, recontra caliente, se dirige al reino de la Noche Plateada, y junto a los soldados que seguían peleando, le dan batalla a todos los elfos. Y Davion en su subconsciente logra comunicarse con Slyrak, y ambos descubren que en realidad el Ojo Supremo por algún motivo es Mirana, pero nunca se habían dado cuenta de esto. Y luego de un gran discurso motivacional del facha hacia el dragón, este decide ayudarlo, así darle batalla a Indrak. Y a su vez, vemos que Bran abre un portal, y me pongo de pie porque invoca al gran cazador de dragones, Kaiden. A lo que también aparece Slyrak, y ambos deciden hacer de lado su diferencia y unir fuerzas para derrotar al dragón violeta. Entonces vemos que Mirana aparece enfrente del consejo, pero todos le impiden el paso, y cae del cielo Indrak para querer llevársela. Pero aparece nuestro prota y ahora sí comienza la gran batalla final, donde este toma la ventaja y está por tirarle un repoder, pero justo interviene Kaiden para que falle el tiro, y Slyrak manda a volar a Indrak. Y a todo esto, la princesa está acorralada, pero aparece el capitán Azar para interrumpir y le corta el cuello a la vieja. Y también empiezan a batallar para defender a la princesa. Sí, se pudrió todo. A lo que los dragones se siguen dando masa. Que toma por acá, que ahora me toca a mí, chau Kaiden, nos vemos. Pero llega al punto de que el pelado derrotó a estos dos y vuelve a su forma humana para ir a buscar a Mirana. Y vemos que ella pudo escabullirse e ir tras el ojo, en donde lo toca y este comienza a brillar. Y ahora sí, puede sentir su poder. Aunque al toque cae el virrey y empieza a filosofar sobre cómo desde el inicio él encontró 2 rocas que le dieron conocimiento y voz, y que todos los dragones son uno, entrelazados con la creación, y que además él fue exiliado por los demás, y que esto lo hizo enojar un montón, hasta que en un momento pudo encontrar el ojo de Wind Supremo hecho carne, o sea, Mirana.
Sí, un requilombo lo que trata de decir, pero bueno, en sí ella sería como su rayo de luz. Igual Mirana no quiere saber nada con el pelado, así que el Michino aparece para atacarlo y arrebatarle su anillo. Y detrás de él aparece Marcy, que comienza a darle unas cuantas piñas y logra romper su barrera, y literal le da unas buenas combinaciones de pim pum pan increíbles. Pero este logra sujetarla con su sol negro y en un momento la mata. Y ahí Mirana se pone recontra loca y muestra su verdadero poder como el ojo de Erwin, y literal desintegra el cuerpo del pelado y logra matarlo, a lo que intenta reanimar a Marcy, pero se ve que ya es tarde y se va afuera a reunirse con los demás, donde vemos que Slyrak deja el cuerpo de Davion para no entrometerlo en su pelea con Terrorblade. Y con un triste final, despidiendo Mirana a Marcy y Bram a Auroth, termina la segunda parte de Dota Sangre de Dragón. Espero que les haya gustado y si es así, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.